Buenos días a todos. Mi nombre es Raúl Arinzi, soy miembro del CREA Río Primero de la región Córdoba Norte. Durante varias de las exposiciones que hemos tenido desde ayer a la tarde y ahora a la mañana, la palabra cambio ha estado rondando permanentemente las conversaciones y de alguna manera nos ha ido induciendo a ese cambio de conductas que tenemos que tener para poder reevolucionar nuestras empresas. Cambio necesario para que nuestras empresas generen empleo y desarrollo. Para contarnos y charlar sobre la importancia y lo imprescindible de las empresas para un país próspero, lo voy a presentar al licenciado Félix Piacentini. Bueno, buen día. Muchas gracias a la gente de CREA por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio estar acá hoy. Va a ser difícil hacerlos divertir como Mariano con lo que les voy a contar, pero agradezco mucho la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de justamente un problema que tenemos en la Argentina, ¿no? Un problema serio que nos impide crecer y nos impide crear empresas. A lo largo de esta media hora les voy a mostrar, en definitiva les estoy adelantando la conclusión, que en la Argentina nos faltan empresas, o sea, faltan más de ustedes, más empresarios, más productores y más empresas para crear empleo. Hoy estamos en un círculo vicioso, vicioso que tiene varios componentes. El primer componente es el exceso de empleo público que tenemos en las provincias, ¿no? Como CREA es una institución federal, yo voy a hacer un análisis de todas las provincias, ¿no? Quizás no tenemos tiempo de ver en detalle, pero ustedes después si pueden bajar la presentación, como acá hay gente de todo el país, puede ver lo que está pasando o la magnitud de este círculo vicioso en cada una de sus provincias. Vemos, este es un gráfico que muestra el empleo público de las provincias y su evolución desde el año 2003 al año 2015. Vemos que el empleo público ha crecido en un 53%, una cifra indudablemente enorme. Si tomamos además el empleo nacional y el municipal, llegamos también a un 53-54% y tenemos que en total en la Argentina hay 2,12 millones de empleados provinciales públicos, más municipales y nacionales. Tenemos hoy 3,5 millones de personas que trabajan en alguna de las tres esferas del Estado, ¿no? Y vemos aquí casos, bueno, muy rutilantes, ¿no? De provincias que han duplicado prácticamente su planta de empleados públicos en los últimos 10 años. Tierra del Fuego, más del 100%, Chaco, Catamarca, Salta, Santa Cruz, provincias del norte y del sur, prácticamente con aumentos casi duplicando la planta. Y entonces, con semejante aumento del empleo público, podemos empezar, obviamente, a intuir que tenemos un problema muy grave de exceso de empleo público. Medidas de exceso de empleo público es difícil armar, porque no hay mucha información, pero yo tomo una que es aquel empleo público que crezca por encima del crecimiento poblacional, ya lo podemos empezar a considerar como un exceso de empleo público. ¿Por qué? Porque el Estado es un proveedor de servicios, no debería, salvo casos puntuales en los que falte, ¿no? Personal en algunas áreas, como la salud o la educación, en general lo normal es que la dotación de empleo público crezca a la misma tasa que la población. Si crece por demás, hay algún problema. Entonces, haciendo este cálculo y arrancando desde el año 2003, esto no quiere decir que antes del 2003 no tuviéramos ese problema, pero este análisis yo lo comienzo en el año 2003, llegamos a que en el 2015 tendríamos sobre la planta óptima ya un exceso de empleo público del 34%, ¿no? Que es un porcentaje muy elevado, y eso implica en cantidad de personas prácticamente más de 500,000 de empleados públicos excedentes, entre comillas, hoy en las 24 provincias del país. Si tomamos, bueno, esto, claro, ahí está la evolución, ven la línea de arriba roja,
digamos, es la planta efectiva, hoy 2,12 millones, y cuánto debería haber sido esa planta, esa dotación de las 24 provincias, que es la línea azul, si hubiera crecido a la misma tasa que la población, ¿no? O sea, en vez de 2,12 millones que tenemos hoy de empleados públicos en las provincias, lo sano hubiera sido tener hoy una dotación de 1,6 millones, ¿no? Por provincia, de nuevo, este exceso del 34 promedio, hay provincias que escapan, ¿no? Como todo en la Argentina. A lo largo de esta presentación vamos a ver que cuando empezamos a analizar provincia por provincia, en todo hay una distancia enorme entre la última y la primera. O sea, somos un país muy desigual prácticamente en cualquier indicador. Vemos, por ejemplo, que provincias como Chaco, Catamarca y Corrientes, Salta, Santiago del Estero tienen un exceso de empleo público del más del 50% con respecto al óptimo, ¿no? Ya empezamos además a ver un patrón, provincias del norte argentino y algunas provincias del sur, como las que más padecen el problema de exceso de empleo público. Bueno, esto vamos a ir rápido porque tengo mucha información sobre la plantilla efectiva. Entonces, ya vimos que el empleo público ha crecido una barbaridad en los últimos 12 años. Hemos, digamos, sugerido una medida de exceso de empleo público y entonces vemos, o ya podemos empezar a sospechar, de que en los últimos años el empleo público ha sido el único creador de empleo formal en blanco en la Argentina y el empleo privado ha estado relegado, ¿no? El empleo privado que crean ustedes, empresas y productores. Entre el año 2013 y 2015 el empleo privado efectivamente creció más que el público. O sea, punta a punta hay un crecimiento mayor del privado, ¿no? El privado creció una tasa promedio anual del 4,4 y el público al 3,6. Pero esto fue gracias solamente al primer periodo, del año 2003 al 2008, en el que el empleo privado creció a una tasa del doble que el empleo público, que es lo sano, lo bueno en una economía sería eso. A partir del año 2008, el empleo público creció más que el privado. O sea, imagínense, se habla siempre del año 2011 como el año bisagra de estancamiento de la economía. El problema de empleo en la Argentina ya empieza en el año 2008. Entre el año 2008 y 2015, el empleo público siguió creciendo un 3% promedio anual, pero ya el empleo privado empezó a crecer al 1,5%. Y si tomamos desde el año 2011 al 2015, donde ya se agudizan los problemas, el empleo público siguió de nuevo al 3% promedio anual y el privado prácticamente creció al 1,1%. Esto quiere decir que si bien esta es la variación punta a punta en este gráfico, ¿no? Quiere decir que si bien el empleo privado entre 2013 y 2015 creció más que el público, ya desde el 2008 el empleo público entre 2008 y 2015 creció un 23% contra solamente un 11% del privado, y desde el año 2011 prácticamente el empleo privado solo creció un 4%. Esto que ustedes escuchan del Gobierno Nacional de que no se crea empleo privado en la Argentina del 2011 es cierto, ¿no? Pero sí empleo público. Entonces llegamos a una triste conclusión. Aquí está el diferencial entre el crecimiento del empleo público y el crecimiento del empleo privado por provincia. Llegamos a una triste conclusión de que desde el año 2008 solamente en 7 provincias el empleo privado creció más que el público. O sea, de 24 provincias, desde el año 2008 es el empleo público el que le gana al empleo privado en la mayoría de las provincias, salvo en 7. Y no está el gráfico. Si tomáramos desde el 2011, solamente en 4 provincias. Entonces ya con esto nos damos cuenta del problema grave en el que estamos y el círculo vicioso en el que estamos hoy por falta de empleo privado y por falta de empresas. Y es ahí donde si el empleo público crece mucho más rápido que el empleo privado y es el único generador de empleo blanco en la Argentina, es donde vamos en algunas provincias hacia el camino de la inviabilidad. ¿Cuál es el camino de la inviabilidad? El que muestro en este gráfico, en donde está digamos, la cantidad de empleados públicos provinciales por cada 10 asalariados en blanco. En provincias ya, digamos, hay 10 provincias argentinas en donde es por lo menos el empleo público se lleva la mitad del empleo en blanco de esa provincia, ¿no? Con casos
muy importantes como Catamarca, Formosa, 6 de cada 10 empleados en blanco asalariados son públicos. Corrientes, Chaco, La Rioja, Santiago del Estero, 5. O sea, en esas economías, yo siempre digo, el carro está delante del caballo. ¿Quién paga al empleado público? El sector privado. Ahora, si hay más empleo público que privado, estamos en una situación de financiamiento del Estado, y en esas provincias pierden independencia financiera y deben depender más de las transferencias del gobierno nacional para pagar sueldos, ¿no? Ahora, además de esto, exceso de empleo público y de un peso del Estado como empleador fenomenal en la Argentina y sobre todo en algunas provincias, tenemos un problema muy grave de muchísimo porcentaje de empleo negro. Hoy en la Argentina 1/3 de la fuerza de trabajo está en negro, un 33%. Con también picos muy grandes para provincias sobre todo del norte, como Tucumán, Salta, Santiago del Estero, casi llegando y asomándose ya un 50%, Corrientes también tiene un porcentaje muy grande, pero digamos que en términos generales, incluso tomando el promedio, 1/3 es un porcentaje muy elevado, que además no ha variado a lo largo del tiempo. Por lo menos desde el año 2011, este porcentaje de empleo negro no se ha modificado. Entonces vamos conformando un círculo vicioso de exceso de empleo público y exceso de empleo informal. Y además, como para ir cerrando este círculo vicioso, nos faltan empresas, no tenemos muchas empresas. Hoy en la Argentina, bueno, salió un dato muy reciente, posterior a terminar esta presentación. Hoy en la Argentina hay alrededor de 650.000 empresas. Al año 2014 había 638.000. Igual vemos en el gráfico que desde el año prácticamente 2011 no se crean empresas en la Argentina. O sea, fíjense, entre el año 2008 y 2014, punta a punta, solo hay 3% más de empresas privadas en blanco en la Argentina. O sea, no hay crecimiento de empresas. Y desde el año 2011 es negativa esa tasa, menos 0,5%. O sea, los creadores genuinos de empleo sustentable en el tiempo están estancados. Las empresas, ustedes, los empresarios, los productores. Y esto, si tomamos el indicador de cantidad de empresas cada 1.000 habitantes, vemos que en la Argentina hay solo 15 empresas cada 1.000 habitantes. Ayer habló Piñera aquí. ¿Saben cuánto hay en Chile? 53 empresas cada 1.000 habitantes. La única jurisdicción que tiene una cantidad de empresas acorde a un estándar internacional es Capital Federal con 46, pero luego el resto de las provincias vienen muy rezagadas, y las del norte argentino que están a la cola, fíjense, Formosa, 5 empresas cada 1.000 habitantes. Entonces, acá es donde, si juntamos estas tres variables, exceso de empleo público, elevado empleo informal y falta de empresas, vemos que acá hay una correlación. Por ahí no es muy fácil verla, pero las provincias con más empresas, esto está ordenado de menor a mayor empresa, digamos, cantidad de empresas por cada 1.000 habitantes, a medida que nos vamos a la derecha son provincias que tienen más empresas, y en esas provincias que tienen más empresas, fíjense que disminuye la línea negra, que es el empleo negro, y disminuye la barra roja, que es el peso del empleo público como en el empleo formal, ¿no? Entonces hay una correlación. Las provincias que tienen exceso de empleo público tienen a su vez exceso de empleo negro, y se explica por la falta de empresas. Algo que parece obvio, pero que no todo el mundo analiza, sobre todo, y menos los gobiernos provinciales, ¿no? Que suelen hacer lo contrario de lo que deberían hacer. Es decir, lo contrario en el sentido de que para paliar supuestamente esta situación de debilidad del empleo privado, crean más empleo público y agudizan el círculo vicioso. Y acá está el círculo vicioso del que les hablo. Si empezamos por la falta de empresas, ante una supuesta debilidad del sector privado que está infligida por el propio Estado, lo vamos a demostrar, los gobiernos provinciales empiezan a crear exceso de empleo público en exceso, con fines, se usa mucho el empleo público como política social casi, y como política electoral, ¿no? Es un electorado cautivo que tienen los gobiernos provinciales. Además, cada gobierno nombra gente nueva y el nuevo gobierno no echa al anterior, o sea que se va formando una capa que explica justamente este crecimiento fenomenal.
Ahora, cuando yo gasto más en empleo público, necesariamente voy a tener que gastar menos en inversión pública. Entonces empiezo a infligir esa debilidad del sector privado. O sea, gasto menos en inversión pública, gasto menos en rutas, en caminos, en puertos, en trenes, y hago que el sector privado sea menos productivo. Y lo hago más débil, ¿no? Y además, para pagar el empleo público tengo que aumentar la presión fiscal. Y la presión fiscal no solo afecta a las empresas y a la producción y a la competitividad, sino a la creación de empleo. Y favorece, eso está estudiado por innumerables investigaciones, que cuanto mayor es el nivel de presión fiscal, mayor es el porcentaje de empleo negro, ¿no? Entonces ya ven cómo se va formando este círculo vicioso. El empleo negro, a su vez, es un empleo de inestabilidad. Un empresario no va a capacitar demasiado a un empleado negro, porque está negro, se puede ir mañana. Además, la inversión educativa, lo vamos a ver en las próximas filminas, es muy baja. Entonces, esto quiere decir que el empleado negro tiene poca calificación, en términos generales, con lo que, digamos, su trabajo produce poco, es poco productivo y competitivo y genera pocos salarios, ¿no? Y, digamos, esto se cierra con la falta de empresas. Este círculo vicioso es en el que estamos hoy insertos. Y este círculo vicioso es muy costoso. Ustedes ven que ya se van dando cuenta que es el Estado el que provoca esta debilidad del sector privado y la falta de empresas a través de este círculo vicioso de menor inversión pública, mayor presión fiscal y menor inversión en educación y en calificación. Este círculo vicioso es muy costoso. Por lo pronto se usa el empleo público para ocultar desempleo. Yo estimo que sin exceso de empleo público, hoy la tasa de desempleo en Argentina sería de 3 puntos porcentuales más, no 3%, 3 puntos porcentuales más. Hay provincias en las que esta máscara, digamos, este desempleo oculto que implica el empleo público, el exceso además, no estoy hablando del empleo público total, sino el que creció por encima del crecimiento poblacional. En Catamarca esconde 13 puntos porcentuales de desocupación, en Chaco 11 puntos. ¿Se acuerdan? Capitanich decía que en Chaco había 0% de desocupación, ¿no? O sea que, por lo pronto, provoca una distorsión en los mercados laborales de las provincias y nos oculta la realidad. Además, el exceso de empleo público nos sale carísimo. En personal, nosotros gastábamos en el año 2004, las 24 provincias, casi 5 puntos del PBI. Hoy gastamos el doble, 9 puntos, casi el doble, 9 puntos del PBI. Cuando tendríamos que haber gastado hoy 6,5 puntos si no hubiera exceso de empleo público. De nuevo, si no se hubieran nombrado personas en el Estado por encima de la tasa de crecimiento poblacional. Esto quiere decir que gastamos de más hoy 2 puntos del PBI. Ustedes me dirán, ¿qué es 2 puntos del PBI? Es la inversión pública del Gobierno Nacional en un año. Es un montón de plata y un montón de recursos que en lugar de aumentar competitividad van a sueldos, la mayoría de las veces improductivos. Las provincias sin exceso de empleo público podrían haber tenido superávit fiscal indefinido. Sin embargo, tuvieron ahí las barras rojas, déficit fiscal, salvo en el año 2010. ¿Cuánto derrochamos en exceso de empleo público si acumulamos desde el año 2003? 69.000 millones de dólares. Estos son 13 puntos del PBI. La Argentina invierte por año en inversión pública, privada, 19 puntos del PBI. Y claro, lo que les decía recién, cuando yo gasto más en empleo público, en economía no hay magia, a pesar de que algunos economistas, sobre todo del gobierno anterior, pensaban que los recursos se podían fabricar. Si yo gasto más en empleo público, necesariamente tengo que gastar menos en inversión pública, los recursos son escasos. Fíjense, esto es el porcentaje de inversión pública con respecto al presupuesto total por año de las 24 provincias. El efectivo, que es la línea azul, y el rojo, que es el que se hubiera podido alcanzar sin exceso de empleo público. En el año 2003, la inversión pública de las provincias, de las 24, se llevaba 11 puntos del PBI. Con algún pico de 18 en el año 2006, hoy volvimos a 11 puntos del PBI. ¿Cuánto podría haber sido sin exceso de empleo público? 23 puntos del PBI. O sea, en promedio, podríamos tener hoy un nivel de inversión pública del doble. Podríamos tener
el doble de caminos, el doble de rutas, el doble de trenes, el doble de puertos de lo que ejecutamos por año si no nos hubiéramos embarcado en este círculo vicioso de exceso de empleo público. Bueno, este es el detalle por provincia, no hay tiempo ahora para verlo, pero fíjense, hay provincias en las que, por ejemplo, Salta, Catamarca, Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego, Corrientes, Capital Federal, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires y Chubut, algo así como 10 provincias, podrían invertir el doble, ¿no? En Salta la diferencia, por lo menos el doble, en Salta se podría haber invertido 4 veces más, en Catamarca 3 veces más, en Chaco 2 veces más, Río Negro, Tierra del Fuego, Corrientes 2 veces más. O sea que esta política no es gratuita, tiene un costo enorme en competitividad y sobre todo productividad, ¿no? Que es lo que necesitamos más hoy en la Argentina. Y acá donde juntamos las 3 líneas, la de presión fiscal, mejor dicho, antes de eso, esto nos muestra que para financiar el mayor empleo público hace falta más presión fiscal. Aquí vemos que la presión fiscal de las 24 provincias pasó de 3,7 puntos del PBI a 5,5 puntos del PBI, o sea, prácticamente también se duplicó, cuando debería haberse mantenido constante. No hace falta que yo les explique que mayores impuestos desincentivan la actividad productiva, la actividad privada y la creación de empresas, ¿no? Entonces, ahora sí, si juntamos las 3 líneas, vemos que el gasto en personal, que es la línea verde, pasó de 5 a 9 puntos del PBI, la presión fiscal pasó de 3,7 a 5, o de 4 a 6 puntos del PBI, y el gasto en inversión pública se mantuvo en 2 puntos. Ven, la línea roja prácticamente permanece constante, o sea, nos gastamos la presión fiscal adicional de las provincias, toda la suba de impuestos que ustedes padecen en sus producciones regionales y locales y provinciales, todo ese aumento de impuestos nos los gastamos en empleo público, no en inversión pública. Y ni siquiera nos alcanzó. Llegó a cubrir la mitad, lo que quiere decir que las provincias perdieron independencia financiera para pagar ese gasto adicional. Tuvieron que ceder a la tentación de alinearse con el gobierno nacional de turno para conseguir fondos. Esa alineación en un sistema de reparto federal como la Argentina es lo que produce pérdida de independencia de las provincias, no solo financiera, sino política. Esa pérdida de independencia financiera y política la padecemos los ciudadanos. Muchas veces vemos a nuestros representantes de nuestras provincias votar en contra de nuestros intereses. ¿Por qué? Porque no tenemos independencia financiera, porque necesitamos asistencia para pagar sueldos. Bueno, ¿a cuánto equivale el derroche en el empleo público? Después ven el detalle en provincias. Desde el año 2013 equivale a un presupuesto entero anual. Equivale a 7 años de inversión pública en total. Podríamos haber dejado, sin exceso de empleo público, podríamos haber dejado de pagar impuestos nosotros en nuestras provincias 3 años. Imagínense qué política de apoyo al sector productivo hubiera sido dejar de pagar impuestos provinciales 3 años. O podríamos haber prescindido de la coparticipación por 2 años. Ahora, encima que se nombra mucha gente por encima de las necesidades, el Estado paga mejor. Paga hoy un 25%, ajustando por carga laboral, el Estado, el sector público, paga un 25% mejores sueldos que el sector privado. O sea que es muy difícil que te echen del Estado, no sé qué hay que hacer, por ahí trabajar. Pero además te paga mejor. Entonces encima tenés un Estado que compite con el sector privado captando los recursos humanos, los mejores recursos humanos, que prefieren trabajar, por supuesto, la carne es débil, en un lugar en donde no te echan y te pagan mejor. En base a este informe que hicimos una vez en Novanomics, un sitio de noticias de Mendoza hizo una encuesta y le preguntaba a la gente, ¿usted dónde prefiere trabajar? ¿En el sector público o en el sector privado? El 80% prefería trabajar en el sector público. Entonces, eso nos muestra que los incentivos en la Argentina están al revés, y eso es lo que hay que corregir, y es parte de este círculo vicioso. Bueno, acá por provincia no tenemos tiempo, lo pueden ver después en detalle. Y además, como para completar el panorama
bastante negativo. En general, en las provincias con menos empresas se gasta menos en educación por alumno, ¿sí? Acá vemos, por lo pronto, una diferencia enorme entre provincias. El gasto educativo en el año 2014 por alumno estatal rondó los 26.000 pesos, pero vemos la distancia que hay entre la primera, que es Tierra del Fuego, y la última, que es Salta, ¿no? 78.000 contra 14.000. Esto, por lo pronto, entre paréntesis, nos pinta un panorama bastante negativo en términos de que el nivel educativo de un argentino va a depender de la provincia en la que nazca, ¿no? Este cuadrito hay que corregirlo y hay que tender a que en todas las provincias se gaste más o menos lo mismo, porque ya es una fuente de desigualdad. Pero además el sistema educativo es muy ineficiente. Este es el índice de graduación del secundario, que es el cociente entre los alumnos del último año de secundario y los del primero. Fíjense que en promedio la Argentina es el 45% nada más. O sea, esto da una idea de que solo termina el 45% de los chicos que empiezan. Entonces, tenemos un sistema educativo en donde se invierte muy poco en algunas provincias, en otras se invierte más, pero además no solo es gastar plata, sino que ese gasto sea eficiente, ¿no? Y vemos acá la eficiencia del sistema educativo es muy baja, y vemos que el secundario es una máquina de empleo negro, es una industria del empleo negro, porque para cualquier empleo hoy hace falta tener el secundario completo. Si uno no tiene secundario completo, no consigue trabajo. Si el sistema educativo no es capaz de producir chicos con el secundario completo, se agudiza este problema, ¿no? Ni hablar de la calidad educativa, de las pruebas PISA, que la Argentina está siempre en el peor lugar de la región. Un 60% está en el nivel más bajo de matemáticas, la mitad está en el nivel más bajo de lenguas y ciencias. O sea que aquí hay que, además, hacer una reforma educativa para mejorar el gasto y aumentar la calidad de la educación. O sea que todo esto nos lleva a la conclusión, este es un trabajo que hicimos en conjunto con Federico Muñoz y Asociados, del peso del Estado en las provincias. En el año 2005 es la línea azul y en el año 2014 se agrega la línea roja. En todas las provincias hay mayor presencia del Estado. Y más Estado es menos sector privado, y más Estado asfixia al sector privado, ¿no? Ahora, la cuestión es, está claro que tenemos demasiado Estado, demasiado empleo público, demasiado empleo negro. ¿Qué nos hacen falta? Más empresas. Ahora, ¿cuántas empresas nos hacen falta? Hoy hay, al año 2014 está hecho este cálculo, 640.000 empresas. Si quisiéramos absorber el exceso de empleo público, estos 500.000 agentes del Estado que estarían sobrando de acuerdo a este criterio, tendríamos que crear 52.000 empresas más. Para bajar el empleo negro a la mitad y parecernos a Uruguay, o sea, no estamos diciendo vamos a un empleo negro en cero, vamos a un empleo negro del orden del 15% y no parecernos a Suiza, a Uruguay, tendríamos que crear 250.000 empresas más. O sea que en total en la Argentina hoy necesitamos 300.000 empresas para redondear. Eso que es un 47% más de lo que tenemos hoy. O sea, necesitamos, en vez de tener 650.000, 1 millón de empresas. Así que el desafío es enorme para salir de este círculo vicioso. Por provincia, este 47%, ahí están viendo, no sé si se ve, es medio chiquito, bueno, se ve bastante bien, ¿no? Me tiene impresionado. Fíjense, ¿dónde hace falta por lo menos duplicar, o sea, no aumentar un 50%, duplicar la cantidad de empresas? Todas provincias del norte argentino, lo que se conoce como el norte grande, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Chaco, Salta, La Rioja, Tucumán, Jujuy, Formosa. Ahí falta Misiones, ¿no? Son todas, que está un poquito más abajo, todas provincias del norte argentino en donde hace falta no aumentar un 50%, duplicar la cantidad de empresas. Y las que mejor están, por supuesto, son Capital Federal, Tierra del Fuego, Santa Cruz, aunque bueno, en el caso de Tierra del Fuego también hay un componente medio artificial que es el tema de la industria electrónica. Así que ante semejante desafío tenemos que pasar este indicador que habíamos visto, cantidad de empresas cada 1.000 habitantes, de tener en promedio de 15 empresas cada 1.000 habitantes a 22. Fíjense que ni siquiera estamos hablando de las 53 de Chile, ¿no? En promedio en la Argentina una empresa emplea a 10 personas. En base a estos promedios deberíamos tener 22 empresas cada 1.000 habitantes, ¿no? Acá volví, ya me equivoqué. Yo sabía que en algún momento. Entonces, si la Argentina fuera como los grupos CREA, en base al censo me pasó la gente de CREA, la composición del empleo de vuestras empresas,
donde ven ahí en el gráfico de torta, un 20% de las empresas de CREA tienen entre 1 y 2 empleados, un 26% entre 3 y 5, un 22% entre 6 y 10 y un 18% entre 11 y 20, si veo bien, porque estoy medio ciego. Si fuera esa la composición de la Argentina, ¿esto para qué? Para bajar un poco a tierra esta explicación y que ustedes se imaginen en su empresa cuántas empresas como las de ustedes haría falta, ¿no? Si ustedes tienen una empresa, Grupo CREA, del rango de 1 a 2 empleados, harían falta 60.000 empresas más como las de ustedes. De entre 3 a 5, casi 80.000 empresas más como las de ustedes. De 6 a 10, 66.000, de 11 a 20, 54.000, y más de 20, más de 21, 30.000. Para crear estas 300.000 empresas adicionales que requeríamos para absorber el exceso de empleo público y bajar el empleo negro a la mitad. Y crear, en total, 3.100.000 puestos de trabajo hacen falta, ¿no? O sea, para absorber los 500.000 de exceso de empleo público y bajar el empleo negro a la mitad. O sea que es un desafío enorme. O que cada uno de ustedes emplee un 50% más de gente de la que emplea hoy. Que esa es otra forma de verlo. Sin duda es un desafío enorme. Y un desafío enorme, ¿por qué? Porque hay que empezar a trabajar ya, no hay tiempo que perder. Porque si las empresas empiezan a crecer a partir de ahora al 5% anual, que es una tasa, ayer Piñera mencionaba algo de la tasa de crecimiento de las empresas en los últimos tiempos, creciendo la cantidad de empresas al 5% anual, ¿cuánto tardamos en crear 300.000 empresas? 8 años. En Santiago del Estero tardarían 17 años, Catamarca 16. O sea, no hay tiempo que perder. Hay que salir de este círculo vicioso ahora. Creciendo al 10% anual en cantidad de empresas, que ya sería una panacea, tardaremos 4 años. Ahora, ¿cómo salimos entonces de este círculo vicioso? Todo lo que yo les mostré es obvio, pero es tan obvio que nadie lo corrige. Los estados provinciales siguen expandiendo plantas públicas para paliar la supuesta debilidad del sector privado y no hacen más que acentuar el problema. ¿Cómo salimos? Bueno, el Estado tiene que dejar de asfixiar la creación de empresas y empleo privado formal con mayor creación de empleo público, que implica mayor presión fiscal, y el efecto crowding out que decimos en economía, que es un efecto de desplazamiento. O sea, el empleo público desplaza al sector privado. ¿Cómo se puede hacer eso en la política pública? Bueno, reglas más estrictas, leyes más estrictas de congelamiento de plantas, que hay en algunas provincias, pero siempre se encuentra algún vericueto legal para soslayarlas, ¿no? Topes en el gasto en personal, o por ejemplo reglas que países como España la están aplicando: por cada 2 empleados públicos que se jubilen, reemplazar solamente con 1, una tasa de rotación descendente hasta que se alcanza un nivel acorde al tamaño de la economía y al tamaño del mercado laboral privado. Si elegimos el gradualismo, porque hay que ser realistas, no podemos echar a 535.000 personas mañana porque el gobierno que lo haga va a durar 5 minutos más. Así que el gradualismo en este caso es casi obligado, pero sin echar a nadie. El crecimiento de empresas, justamente, creciendo al 5% anual, en 8 años puede absorber este exceso de empleo público y absorber la mitad del empleo negro, pero en el interín el Estado tiene que hacer los deberes y hacer que esta gente que está en exceso, por lo menos provea bienes públicos que aumenten la productividad de las empresas. O sea, que no sean una traba, que toda esta cantidad de gente adicional no genere más burocracia, es decir, que nos facilite la vida a las empresas, ¿no? Por lo menos hasta que se absorba el excedente. Gastar, obviamente, menos en personal, porque menos en personal implica poder gastar más en infraestructura, que reduzca nuestros costos, sobre todo de transporte en provincias más alejadas, ¿no? Para todo el país, pero donde se agudiza más el problema es en las provincias más alejadas. Y de esta forma aumentar más que nuestra competitividad, nuestra productividad. O sea, nos permitiría ser más competitivos independientemente del tipo de cambio. Eso es una deuda pendiente. Menos impuestos, obviamente, ¿no? Si tenemos menos exceso de empleo público, no hace falta aumentar la presión fiscal. Y los impuestos desaniman la creación de empresas y empleo en blanco. Y además, con el agravante que en las provincias tenemos impuestos provinciales muy distorsivos, ¿no? Pensemos en ingresos brutos, que representa el 75% de la recaudación de las provincias. Es un impuesto sumamente
dañino para la producción porque tiene el famoso efecto en cascada, o sea, en cada eslabón de la cadena de valor se aplica la alícuota, entonces finalmente una alícuota del 3% se traduce en una mucho mayor. Mejor gasto en educación, lo que vimos, hacer más igualitario el gasto en educación en Argentina para que no haya tanta desigualdad, pero gastar mejor, aumentar la calidad, aumentar la eficiencia y la calidad de los educadores. Bertrand Russell decía que los educadores son los guardianes de la civilización, o sea, son los maestros los que educan a nuestros chicos y les brindan los conocimientos que necesitan, y además que el sistema educativo produzca el conocimiento que hoy las empresas necesitan, o sea, hoy las empresas necesitan más que nada que el sistema educativo enseñe habilidades. No importa tanto saber en qué año fue la batalla de Ullouma, que nadie sabe a esta altura de qué se trató, sino habilidades, trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad, valores que hoy el sistema educativo no provee. Y obviamente más financiamiento y penetración del sector financiero en las provincias, esto como cuestión adicional y una falla estructural que tienen sobre todo las economías regionales, ¿no? Hoy el crédito en la Argentina, en muchas provincias, no llega al 5 puntos de su Producto Bruto Geográfico. Eso es una situación insostenible. Ahora, ustedes son los protagonistas de este cambio, digamos, si queremos salir del círculo vicioso, porque ustedes son los que proveen empleo genuino, ¿no? Y entonces el círculo vicioso en el que estamos insertos, ya ustedes son los héroes de la película en el sentido de que proveen empleo, pero lamentablemente en la Argentina siempre hay que ponerse por ahí en un rol que no nos corresponde, ¿no? Ustedes empresarios a veces tienen que tomar un rol todavía más proactivo e ir y proponer soluciones a los funcionarios, ¿no? Y cuando estoy hablando de funcionarios, todos ustedes tienen producciones en las provincias, ninguno tiene un feedlot en Palermo, digamos, o sea, tienen contacto con sus gobernadores y lo que es peor, con sus intendentes, ¿no? Entonces, peor digo en el sentido de que se va complicando el nivel de burocracia. Hay que llevar carpetas, proyectos con posibles soluciones al funcionario, porque si no el funcionario lo primero que hace es decir, no, ese no es problema mío, es problema nacional, es problema municipal. Entonces, yo les sugiero siempre esa actitud proactiva de proponer soluciones, estudiar los problemas y dejar las propuestas para que los funcionarios se sientan obligados a analizarlo y en todo caso nos contesten por qué no, y no nos pedaleen como hacen en general. Tratar de presionar y diseñar espacios de participación empresa-Estado para que los reclamos de ustedes sean abordados integralmente, ¿no? Para evitar esto que les decía recién, esto de que ustedes van a hablar con el intendente y dice que es un problema provincial, el gobernador dice que es un problema nacional. O sea, hay que crear espacios en los que un problema, porque ustedes tienen, el problema lo tienen ustedes, pero después las esferas de jurisdicción son distintas, ¿no? Y además tener en cuenta que la ola de cambio, ¿no? Yo la semana pasada hablé en el foro de inversiones y todos los empresarios del exterior lo único que piden para invertir en la Argentina es un mínimo de estabilidad institucional. Ahora, la Argentina ha emprendido un cambio para tratar de aumentar la calidad institucional, pero ese cambio está más que nada emprendido por el gobierno nacional. En las provincias en muchos casos no hay ningún cambio y por ahí no va a llegar ningún cambio. Entonces hay que presionar y apoyar proyectos, ONGs y demás que tiendan a aumentar la calidad institucional de las provincias y la seguridad jurídica, ¿no? Porque en esta creación de empresas también va a hacer falta, si hacen falta 50% más de empresas, necesariamente va a haber que atraer al inversor extranjero, que con nosotros por ahí no nos alcanza, ¿no? Y lo más fundamental es revalorizar la importancia fundamental de la empresa y los empresarios en la sociedad. Ustedes son los empresarios, y sobre todo el campo ha sido un sector vapuleado y humillado durante los 2 últimos años, y son los únicos que pueden ayudarnos a salir de este círculo vicioso. Estamos viendo que las trayectorias y los gráficos que vimos recién, el costo que tiene este círculo vicioso es enorme y es una trayectoria insostenible en el tiempo. Solo las empresas pueden hacer digamos, o consolidar una trayectoria de crecimiento sustentable, inclusivo, equitativo y sobre todo lo más importante, federal. Solo ustedes pueden proveer empleos de calidad, competitivos y productivos. O sea que solo con más empresas y no con más Estado podemos quebrar este círculo vicioso. Y tengamos en cuenta siempre
que no hay provincias inviables, hay provincias sin empresas. Muchas gracias.